Mientras la viuda lloraba, alguien firmaba su ruina. La noche del velorio, mi cuñada Gloria me preparó un té. Recuerdo el olor a hierbabuena mezclado con algo más que no pude identificar. Ella insistió en que lo tomara completo. Para los nervios, dijo. Para que puedas descansar aunque sea un poco. Lo tomé porque en ese momento cualquier cosa que prometiera alivio era bienvenida. Ramiro llevaba muerto apenas 8 horas. 8 horas en las que mi mundo se había convertido en un lugar irreconocible. 8 horas en las que había tenido que tomar decisiones sobre funerarias y ataúdes y flores, mientras mi cerebro apenas procesaba que él ya no estaba. El té sabía amargo, pero lo terminé. Gloria se quedó conmigo hasta que mis ojos empezaron a cerrarse. Hasta que las voces de la gente en mi sala se convirtieron en murmullos lejanos. Hasta que el mundo se oscureció y yo caí en un sueño profundo. Demasiado profundo. Antinatural. Desperté 14 horas después. Era mediodía del día siguiente. Me había perdido la mitad del velorio. La gente había venido y se había ido, y yo no estuve presente. Mi suegra me explicó que decidieron dejarme dormir, que claramente lo necesitaba, que Gloria se había quedado cuidándome toda la noche como la buena cuñada que era. No sospeché nada entonces. Estaba agradecida. Pensé que el cansancio emocional finalmente me había vencido, que mi cuerpo simplemente se había apagado por autopreservación. No supe la verdad hasta 3 semanas después. Llegó una citación judicial. Un sobre grueso, con sellos oficiales. Dentro, había documentos sobre una demanda. Alguien reclamaba derechos sobre las propiedades que Ramiro y yo habíamos adquirido durante nuestro matrimonio. La casa, el local comercial, la cuenta de ahorros, todo. La demandante era Gloria, mi cuñada Gloria, la que me había consolado, la que me había preparado té, la que supuestamente se había quedado cuidándome. Llamé al abogado cuyo nombre aparecía en los papeles. Un hombre con voz cansada que me explicó la situación con paciencia profesional. Su cuñada presentó documentos donde aparece como copropietaria de varios bienes. Dice que ella y su hermano compraron todo junto, que usted fue agregada después por compasión, pero sin derechos reales. Y tiene papeles que lo respaldan. Papeles firmados por su difunto esposo apenas días antes de morir. Eso es imposible, dije. Ramiro estaba enfermo. Estuvo en el hospital sus últimos días. No pudo haber firmado nada. Los documentos están fechados hace 5 días. El día antes de que él falleciera. Ese día Ramiro estaba inconsciente. Estaba intubado. No podía ni abrir los ojos, mucho menos firmar documentos. Señora, tengo aquí copias de documentos notariados. Con fecha. Con firma. Con testigos. Si usted quiere disputar su autenticidad, necesitará contratar su propio abogado y probablemente un perito en grafología. Fui directo a la casa de Gloria. No llamé antes. No advertí que iba. Simplemente llegué y toqué su puerta hasta que abrió. Tenía cara de sorpresa. O de culpa disfrazada de sorpresa. Difícil distinguir. Elena, no esperaba verte hoy. Apuesto a que no. Ya recibí la citación. Quiero saber qué significa esto. Entra. Deberíamos hablar con calma. Adentro su sala estaba impecable. Demasiado impecable para alguien que supuestamente también estaba de duelo. Había una carpeta sobre su mesa de centro. Cerrada, pero visible. Como si hubiera estado revisándola justo antes de que yo llegara. Siéntate, ofreció. Prefiero estar de pie para esto. Explícame por qué estás demandándome. ¿Por qué estás reclamando propiedades que Ramiro y yo compramos juntos? No las compraron juntos, respondió. Su tono había cambiado. Ya no era la cuñada compasiva, era fría, calculadora. Ramiro y yo las compramos. Con dinero de nuestra familia, dinero que nuestros padres nos dejaron. Tú llegaste después, cuando él ya tenía todo. Eso es mentira. Ramiro y yo estuvimos casados 15 años. Compramos la casa en nuestro 3er aniversario. El local 5 años después. Todo con préstamos bancarios que pagamos juntos. Con mi trabajo y el suyo. Esa es tu versión. Pero los papeles dicen otra cosa. ¿Qué papeles? Los que falsificaste mientras Ramiro agonizaba en el hospital. Su expresión no cambió. Ni siquiera fingió estar ofendida.
No falsifiqué nada. Ramiro firmó. Estaba consciente. El notario puede atestiguarlo. Ramiro estuvo en coma sus últimos 3 días. Los doctores pueden confirmarlo. Los registros del hospital lo prueban. Los registros dicen muchas cosas, pero lo que importa es lo que dice el notario. Y el notario certifica que Ramiro estuvo presente, que firmó, que estaba en pleno uso de sus facultades. Compraste al notario, no compré a nadie. Simplemente me aseguré de proteger lo que es mío, lo que siempre fue de nuestra familia. Entonces empecé a entender. Esto no era improvisación, esto había sido planeado, tal vez durante años, esperando el momento perfecto. Y ese momento llegó cuando Ramiro murió. El té, dije, esa noche del velorio. Me drogaste. Ella se encogió de hombros. Te ayudé a descansar, estabas histérica, no era bueno para ti estar despierta en ese estado. Me drogaste para que no interfiriera, para poder hacer lo que necesitabas sin que yo me diera cuenta. Hice lo que tenía que hacer para proteger los intereses de mi familia. Ramiro era mi hermano mucho antes de ser tu esposo, y lo que era suyo es mío también. Siempre lo fue. Salí de ahí temblando. No de miedo, de rabia. Una rabia tan pura y ardiente que me sorprendió su intensidad. Había pasado 3 semanas llorando. 3 semanas sintiendo que el mundo había perdido color. Y resulta que mientras yo lloraba, mientras yo apenas podía levantarme de la cama cada mañana, Gloria estaba ocupada robándome. Contraté un abogado. El mejor que pude pagar. Le mostré todo. Los documentos médicos del hospital que probaban que Ramiro estuvo inconsciente. Los estados de cuenta bancarios que mostraban que ambos pagábamos las hipotecas. Las escrituras originales donde solo aparecíamos Ramiro y yo. El abogado revisó todo con cuidado. Su caso es sólido, dijo. Pero hay un problema. El notario. Si él mantiene su testimonio de que Ramiro firmó en su presencia, va a ser difícil probar falsificación sin evidencia directa. Tengo los registros médicos. Prueban que él no pudo haber estado en ninguna notaría. Ella puede argumentar que el notario fue al hospital, que es un servicio que algunos notarios ofrecen. Visitas a domicilio o, en este caso, visitas hospitalarias. Pero el hospital tiene registros de visitantes, cámaras de seguridad, algo que pruebe si ese notario estuvo ahí o no. Podemos solicitar eso, pero tomará tiempo. Y dinero. Mucho de ambos. Tiempo y dinero que yo no tenía en abundancia. El sueldo de Ramiro había sido el principal ingreso. Yo trabajaba medio tiempo. Ahora, con todos los gastos del funeral, más los gastos legales acumulándose, estaba al borde financiero. Pero no tenía opción. Tenía que pelear. No solo por las propiedades, por justicia, por dignidad, porque Gloria no podía salirse con la suya después de lo que hizo. El proceso legal fue una pesadilla. Cada audiencia era una tortura. Ver a Gloria del otro lado de la sala con su equipo de abogados caros. Verla fingir dolor. Fingir que ella también era víctima. Que solo estaba protegiendo la memoria de su hermano. El notario declaró. Mantuvo su historia. Dijo que Ramiro había estado lúcido, que había firmado con mano firme, que incluso había conversado sobre el deseo de proteger a su hermana. Cuando mostré los registros médicos que probaban el coma, el notario se contradijo. Dijo que tal vez se había confundido de fecha, que había sido el día anterior, o tal vez 2 días antes. Sus contradicciones eran obvias. Su mentira era transparente. Pero seguía siendo un notario certificado y su palabra tenía peso legal. Solicitamos las grabaciones de seguridad del hospital. Después de 2 meses de trámites burocráticos, finalmente las conseguimos. Revisamos cada hora de los últimos días de Ramiro en el hospital. El notario nunca apareció. No entró, no visitó, no estuvo ahí. Con esa evidencia, el caso cambió. El juez ordenó una investigación al notario. Gloria fue citada nuevamente. Su equipo legal empezó a desmoronarse. Las contradicciones eran demasiadas. Las mentiras demasiado obvias. Pero Gloria no se rindió. Contrató grafólogos que analizaran la firma. Argumentó que aunque el notario mintió sobre estar presente, la firma seguía siendo de Ramiro, que tal vez él la había hecho antes.
que los documentos estaban mal fechados, pero eran legítimos. Cada argumento era más absurdo que el anterior, pero cada uno requería más tiempo, más audiencias, más dinero en abogados. Un año después de la muerte de Ramiro, todavía estábamos en tribunales. Un año de mi vida consumido por esta batalla. Un año donde no pude llorar apropiadamente porque estaba demasiado ocupada peleando. Un año donde el duelo se mezcló con rabia hasta que ya no pude distinguir uno del otro. Perdí peso. Perdí sueño. Perdí amistades porque no tenía energía para nada más que esta guerra legal. Mi vida se redujo a audiencias y documentos y llamadas con mi abogado. La familia de Ramiro se dividió. Algunos apoyaban a Gloria. Decían que yo era la ambiciosa, que siempre había estado detrás del dinero. Otros me apoyaban en silencio, demasiado asustados de enfrentar a Gloria públicamente, pero enviándome mensajes privados de solidaridad. Finalmente, después de 18 meses, el juez emitió su fallo. La demanda de Gloria fue desestimada. Los documentos se declararon fraudulentos. Las propiedades me fueron confirmadas como legítima heredera. Gané, pero no se sintió como victoria. Gloria apeló. Por supuesto que apeló. Y aunque la apelación eventualmente también se rechazó, el proceso agregó otros 6 meses. 6 meses más de limbo. 6 meses más de vivir en incertidumbre. Cuando todo finalmente terminó, 2 años habían pasado desde la muerte de Ramiro. 2 años donde debí estar sanando. Donde debí estar reconstruyéndome. Donde debí estar aprendiendo a vivir sin él. En lugar de eso, pasé 2 años peleando contra su hermana. 2 años defendiendo mi derecho a lo que era legítimamente mío. 2 años que nunca recuperaré. Gloria nunca se disculpó. Nunca admitió lo que hizo. Simplemente desapareció de mi vida después del fallo final. Escuché que se mudó a otra ciudad, que empezó nuevo negocio, que su vida continuó sin consecuencias reales por lo que intentó hacerme. El notario fue sancionado, perdió su licencia. Eso al menos fue algo. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente cuando el daño ya está hecho. Ahora vivo en la casa que casi pierdo. Trabajo en el local comercial que casi me roban. Uso el dinero que casi me quitan. Y cada día es un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. No por mala suerte. No por el destino, sino por la traición calculada de alguien que se suponía era familia. He aprendido que el duelo puede ser robado, que mientras lloras, mientras eres más vulnerable, hay personas calculando cómo aprovecharse, que la muerte de un ser querido puede ser oportunidad para otros, que el luto no te protege. Si acaso, te hace blanco más fácil. Y he aprendido que algunas batallas tienes que pelearlas incluso cuando estás rota. Incluso cuando cada día es esfuerzo monumental solo para levantarte. Porque la alternativa es dejar que te destruyan. Y eso no es opción. Si alguien intentó aprovecharse de ti en tu momento más débil, si has tenido que pelear batallas legales mientras apenas podías respirar del dolor, si sabes lo que es descubrir traición donde esperabas apoyo, entonces esta historia es también tuya. Suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que se negaron a ser víctimas fáciles, que pelearon incluso cuando todo estaba en contra. Porque nuestra fuerza no viene de no caer, sino de levantarnos cada vez que intentan tirarnos.